Información de último minuto, ahí lo tienen en pantalla. El presidente Donald Trump ha blanqueado esta conversación telefónica con Gustavo Petro y leemos lo que escribió en Truth Social, donde dice que fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Yo aprecio su llamada y su tono y estoy muy expectante para reunirme con él en el futuro cercano. Los arreglos se están haciendo entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia. Este encuentro tendrá lugar en la Casa Blanca en Washington, D.C. Fíjense ustedes, este mensaje de Donald Trump es la información de último minuto que tenemos. Él lo acaba de escribir en su red social Truth Social. Deja claro que fue Petro quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que han tenido en el pasado. Y deja claro que se van a reunir en la Casa Blanca. Interesante este mensaje de Donald Trump, ¿no? Que ratifica esta información de último minuto, que tuvieron una conversación telefónica hace solo instantes. Nos vamos a ir en vivo hasta la ciudad de Bogotá porque sigue hablando el presidente Petro en la Plaza de Bolívar. Y eso obviamente puso en alerta todo nuestra realidad. Venía después de la amenaza verbal. Si no somos prudentes, pues tendríamos un poco de gente en la calle hoy, en las costas y en las playas, por sí mismo dispuesta a defender el territorio de Colombia. Que era de lo que venía a hablar hoy. Entonces me tocó cambiar el discurso, porque en medio de la disputa verbal con Trump por redes, entonces me dijeron que no debía usar redes en una cosa de esas. Si estamos incomunicados, ¿qué más vamos a usar? La incomunicación con el gobierno Trump, desde el principio que se posesionado, yo hablé 4 veces con Biden, nunca hubo problemas. Esa incomunicación, tal como dijo Habermas, genera violencia real. Y Trump, después del debate en redes, tuvo otra versión. Y hoy hemos hablado por teléfono por primera vez desde que es presidente. Y entonces, obviamente, yo tenía ahí mi inquietud, me demoré en llegar aquí, porque solo antes de llegar aquí se terminó la llamada, eso duró como 1 hora o más. Me dejó hablar, entonces yo traté de no hablar tanto, pero me quedé para arriba. Y en la conversación toqué 2 temas para no alargarme, le dije, y una solicitud. Se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidente. Eso pedí. Si no se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia, como hasta mi abuelo, nacido en San Pelayo, Córdoba, 1898. Hasta él lo sabía. Si no se habla, pues nos fregamos, nos matamos entre nosotros mismos. Y lo que sucedió hoy, después de mucho tiempo, es que hablamos. Y restablecí comunicación por primera vez. Y entonces, ¿de qué hablé yo? De 2 cosas: Venezuela y el tema del narcotráfico.
Le tuve que lanzar las cifras pocas, las mismas que he repetido aquí. ¿Por qué se me indica si yo llevo 20 años arriesgando mi vida luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados de ellos? Y le dije, muchos de los políticos que han llegado aquí al estado de la Florida y Washington tienen relaciones con el narcotráfico. O si no, la llamada periodista que no ha perdido un solo día ni una sola hora. Yo a veces pienso mal en atajarme por todo y echar mentiras todo el tiempo. Pues ella sola, para dar un ejemplo, su familia política, uno lo asesinaron los paramilitares porque era paramilitar y asesino de verdad. Lucas Géneco mató Jorge Géneco. Uy, tiene que avisarme porque yo lo denuncié, me puso demanda por calumnia, perdió la demanda, estaba preso y condenado a 26 años. Pero como en el caso de ellos y no de nuestros ministros, que sí son asesinos, estaba en la casa. Y el hermano de él, este era el hermano de él, que es hay Jorge y Lucas, ojo. Lucas lo enterraron los mismos paramilitares, solo dejaron la cabeza encima y lo dejaron morir así. Y era el socio del señor Jorge 40. Bueno, no voy a seguir este ejemplo que me alargo, pero muchos de los que fueron allá buscaban violencia para que no fueran juzgados en Colombia, para detener el juicio sobre la parapolítica que lo han logrado, porque por eso echaron a mi ministro de Defensa, Iván Velázquez, de ser magistrado, para que no siguiera investigando, porque él siguió la investigación. Y entonces lo que tenemos hoy es impunidad. Nos investigan es a nosotros. Todavía contra mí no han podido encontrar nada, porque yo no me robo un peso del pueblo. He sido ingenuo un poco y por eso me pongo este símbolo. Porque sí me han metido los dedos en la boca, pero tampoco soy bobo. Ingenuo sí, bobo no. Le mostré los datos, le dije, el gobierno de Duque duplicó los sembrados, yo apenas van 10 y quiero que disminuyan. Le hablé que con Maduro habíamos cuadrado operaciones militares conjuntas, él allá, yo acá, en el Catatumbo. Le dije de los bombardeos, lamentables, porque iban contramandos que nunca estaban ahí en el momento de la bomba. Le dije cómo habían aumentado las incautaciones de droga a un punto que 1.000 toneladas el año pasado, llegaremos a 3.500 cuando termine. Nunca ningún gobierno, ni del mundo, ni de Colombia, ha logrado esa cantidad de cocaína, se lo conté, incautada. Le dije que 700 traquetos, capos, algunos fueron extraditados con mi firma, incluido el hermano de Piedad Córdoba, que no dudé en firmarlo. Ahora él quiere ser testigo allá de Rabia, para ver si baja pena. Nunca lo conocí, casi me pone una trampa en el Hotel Tequendama, que alcancé a intuir. Bien, hablé de los resultados, le dije lo más importante: la sustitución de cultivos voluntaria
da más éxito y por eso detuvimos el crecimiento de cultivos que la sustitución forzada con glifosato. O a pie, en eso ya hay heridos y muertos, 400 heridos de nuestra fuerza pública. Más heridos que con los drones, más heridos que en el combate directo. No podemos seguir haciendo eso. Nosotros perdemos la sangre y se expanden los cultivos. Eso se llama tontería y ceguera. Y le digo cómo iba avanzando. Ya 30.000 hectáreas. La tasa de crecimiento de la incautación cada año, matemáticas, la tasa es superior a la tasa de crecimiento de hoja de coca, que está siendo 0. ¿Y eso qué significa? Que de la cocaína que ellos sacan, cada vez cogemos e incautamos nosotros. La inmensa mayoría de eso va para Europa, Australia y Estados Unidos. Es decir, que le hemos puesto un problema grave. Claro, eso no se acabará si no cambia el consumo allá. Y eso no acabará si nosotros no hacemos progresar los territorios de hoy, donde se cultiva de hoja de coca, y esa ha sido mi estrategia. Y después le hablé de Venezuela y le dije, yo le escribí a usted una carta, no sé si la leyó, alguien la pudo sacar incluso en la Cancillería de Colombia, y esa carta dice, podemos hacer una alianza, sí, se la dije personalmente a Biden, claro, hay una oportunidad inmensa, el mundo, la humanidad, la vida, necesitan que dejemos de consumir petróleo, carbón y gas. En un 75% es la responsable de la crisis climática. Y si crece, pasamos de crisis a colapso. Lo dice la ciencia del mundo, 4.000 científicos de todos los países. Y si pasamos a colapso, nuestros nietos morirán. Y cada vez viviremos peor ante los desastres. Y eso no puede ser. La humanidad no puede ser. Y le dije a Trump, la alianza que yo escribí se basa en energía, tal cual él ha dicho, pero limpia, no petróleo y carbón. Si es petróleo y carbón, entonces amenazan a Venezuela y amenazan a Colombia y amenazarán a Chile y Argentina por el litio y amenazan a México por el petróleo, y tiraron un bombazo en el país más petrolero de África, Nigeria, y quieren Groenlandia por territorio. ¿Saben por qué quieren Groenlandia? Por agua, que está hoy congelada, y saben que se va a derretir. Inmensas cantidades de agua y tierra fértil que queda debajo del hielo. Sale un poco de metano, ahí sí acabamos de complicar la crisis. Quizás por el derretimiento del hielo de Groenlandia llegamos al colapso. Quizás por la destrucción de la selva amazónica que sigue, llegamos al colapso. Y colapso significa, esa es la diferencia con crisis, en que ya no podemos devolverlo por ningún medio. Y si no podemos devolverlo... Seguimos en vivo desde la conferencia que está ofreciendo el presidente Gustavo Petro desde la ciudad de Bogotá. Estamos en la Plaza de Bolívar. En este momento está dando más detalles de lo que fue esa conversación telefónica con el presidente Donald Trump. Por un lado se decía que la conversación había durado 15 minutos. Sergio, acá el presidente Petro acaba de decir que fue alrededor de 1 hora. Vimos también cómo allí en vivo le mostraban el mensaje que había tuiteado el presidente Trump, bueno, un mensaje que mandó a través de Truth Social, donde ratificaba esta conversación telefónica.
Sí, total, Cincia. Bueno, sí, un tiempo mucho más prudente de 1 hora, teniendo en cuenta, por supuesto, la traducción, ¿no? Yo creo que eso Claro, también demora bastante para este tipo de claro, quita conversaciones. Llama la tiempo. atención, dime. Quita tiempo, claro. Por supuesto, pero llama la atención las declaraciones de Donald Trump a través de su red social, Ujú, donde dice que se va a reunir con Gustavo Petro en la así Casa es, Blanca. Esto puede ser un anuncio muy importante para Gustavo Petro porque le pueden levantar la sanción a la visa. Es decir, exactamente. ya podría volver a recuperar la visa y podría llegar a ser un punto clave para empezarlo a retirar de la lista Clinton si llega a concretarse esto. Realmente que es aplaudible, Cincia. Siempre lo hemos dicho aquí en The News. Las relaciones entre los países se deben hacer desde los canales diplomáticos, no desde las redes sociales. Mm. Y esto es un buen punto, que ambos países y sobre todo desde el colombiano hayan acudido a los canales diplomáticos para llegar a un acuerdo con los Estados Unidos y restablecer una relación importante, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el principal socio comercial y el principal socio estratégico de inteligencia y seguridad para Colombia. Así que no se puede desconocer de un momento a otro por un tema ideológico estas relaciones tanto comerciales como de seguridad. Y es importante también que se señaló ahí, lo dice Donald Trump, fue el presidente colombiano a través de la Cancillería quien tocó las puertas de la Casa Blanca. Y ya lo habíamos Así dicho es. aquí en D-News, Ciencia y Televidentes, cuando el ministro del Interior y el ministro de Justicia ya habían cambiado la narrativa. Si recuerda, lo habíamos dicho el día de ayer, habían cambiado la narrativa pidiendo la colaboración de Estados Unidos, que Colombia estaba dispuesta a seguir colaborando utilizando la inteligencia y la tecnología de los Estados Unidos. Es decir, ya estaban abonando el terreno para esta conversación, que realmente es una conversación importante, destacada, más para Colombia que para los Estados Unidos. Sí, Sergio, así como tú lo dices, ¿no? Deja claro Donald Trump a través de este mensaje que fue Petro quien lo llamó. Llama mucho la atención eso. También la realidad de que va a viajar Petro a los Estados Unidos, que se van a reunir en la Casa Blanca, pero no solo eso, sino que Trump dice que esto va a ocurrir en el futuro cercano. Muy pronto estaría viajando Petro entonces a Washington. Y pareciera, Cincia, que esto hace parte de las fases de las cuales habló Marco Rubio hoy más temprano de lo que va a pasar con Venezuela, donde hablan de transparencia, hablan de una transición y hablan de negocios claros. Por supuesto que Colombia es importante en este punto. Colombia también es un socio o era un socio estratégico para Venezuela, no solo en la parte económica, también en la parte política y en la parte social. Así que es un juego importante que puedan llegar a incluir a Colombia dentro de esta transición que se puede llegar a presentar en Venezuela. Yo creo que por ahí también podría ser uno de los acercamientos de los cuales está hablando en este momento Donald Trump y no se nos haga raro que Colombia termine siendo algún país garante frente a esta situación, ya sea pedido por Donald Trump o pedido por Delcy Rodríguez, como que Gustavo Petro se acerque un poco más y sea el garante de esta transición política que se pueda realizar en Venezuela. Bien, Sergio, y otra cosa que podemos mencionar también del mensaje de Trump es donde dice que Petro lo llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que habían tenido en el pasado, ¿no? Llama la Sí, atención eso, ¿no? La situación de las drogas, así lo llamó Trump. sí, claro. Para Donald Trump, Gustavo Petro es un capo de las drogas. Lo estaba Mm. catalogando como uno de los principales socios en ese aspecto en la producción de cocaína. Gustavo Petro ya venía desde hace varios meses dando a conocer cifras de incautación de droga, de golpes duros al narcotráfico, que realmente este gobierno lo ha hecho. Se ha centrado es en la incautación, pero no se ha centrado en la detención de los principales cabecillas de la fabricación de droga. ¿Y quiénes son? La guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. Son los principales productores de la hoja de coca y los principales productores, dueños de los laboratorios clandestinos del procesamiento de la cocaína en nuestro país, India. Bien, Sergio, te invito a que te quedes con nosotros porque vamos a volver a la Plaza de Bolívar a escuchar las declaraciones del presidente Gustavo Petro. Adelante. Y si no podemos devolverlo, quedó la marca de la extinción de la vida. Y un progresista no va a permitir que la vida humana desaparezca en el planeta Tierra. Bien.
pásamelo porque ya él acaba de escribirla. Y entonces he ahí el objetivo de estas manifestaciones porque se las quiero comentar. Dice Trump, ¿dónde? Dice Trump, ojo, claro, palabras tienen que ser seguidas de acciones. Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. ¿Quién me llamó? Bueno, yo fui invitado a hablar con él y no dije que no. Casi no llego en punto porque veníamos de afuera. Quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono. Y espero reunirme con él próximamente. El secretario de Estado, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, están realizando los arreglos necesarios. Canciller, le toca ir a Estados Unidos. Se lleva un buen traductor. Sí. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca, en Washington, D.C. En mis trinos de fin de semana, de sábado y domingo, algunos me tocó a las 2 de la mañana precisamente por el barco. Y lecciones si esto se vuelve realidad. Uno, dialogar es fundamental directamente. Siempre nos critican que hablemos con los violentos. Hablar es una cosa, ser socios es otra. Yo hablo es para disminuir los muertos y los niños que reclutan y los cultivos de hoja de coca. Ese es mi objetivo. Es decir, que haya menos muertos. Los datos de muerte en Colombia, mayoritariamente por sicariato, son la cifra del año pasado que ya está, es de los mejores años, no el mejor, de los mejores años del siglo. Y los datos hasta ahora, que todavía son pocos, no es momento todavía de evaluarlos bien, son menores sustancialmente. ¿Saben cuánto se ha reducido el hurto? Que no es de estos grupos, sabemos que es urbano, pero es lo que más nos aqueja. Comparado al mismo periodo del año pasado, que ya había caído respecto al periodo del 24, esta vez llevamos 70% de reducción del hurto. En toda Colombia. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe que la gente tiene más para comer. Simple. Bien, en vivo el presidente Gustavo Petro desde la ciudad de Bogotá en la Plaza de Bolívar. Ahí estamos con nuestro compañero Sergio González, también desde Colombia. Y bueno, Sergio leía
¿no? A Voz Populi el mensaje de Trump, el presidente Petro, para toda su audiencia que está allí desde la Plaza de Bolívar, ¿no? Que se emocionó mucho con esa frase de fue un gran honor hablar con el presidente Petro, ¿no? Vitoreos y todos esos aplausos. Sí, claro, esa es la forma que más le gusta a Gustavo Petro y es que lo elogien de esa manera, Claro. pero mira la alegría con los Ujú. cuales están ahí. Hay tres personas en ese escenario que en este momento no tienen visa. El ministro del Interior, Armando Benedetti, también Ujú. vinculado a la lista Clinton, el propio Gustavo Petro, sin visa y también relacionado a la lista Clinton, y la canciller Yolanda Villavicencio, quien renunció a la visa. Así que la alegría se les nota porque sabe que esto puede ser un punto clave para poder mejorar su situación. Además, porque si hay elecciones en Colombia, que es lo que esperamos todos de nuestro país, pues le quedan tan solo 8 meses al presidente Gustavo Petro. Y si arregla la relación con Estados Unidos, es posible que salga de su mandato ya con visa y estando fuera de la lista Clinton, la lista OPA. Sería un escenario ideal para el presidente colombiano. Sergio, muy importante entonces esto que está pasando desde la Plaza de Bolívar y sobre todo, ¿no? El avance en las conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Vamos a seguir muy atentos a todo lo que pasa en Colombia. Sergio, muchas gracias. Claro que sí, un abrazo para todos.